Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Son las 6:08 de hoy, miércoles, abril 7. Bienvenidos entonces a este seminario en el cual estamos compartiendo toda la dinámica de la estrategia y de la táctica aplicadas a la política. Para hoy, la doctrina de las operaciones ofensivas aplicadas en la dinámica política. Recordar este espacio es ofrecido por Café Don Manolo, aquí en Dos Quebradas de Risaralda, con muchísimo cariño y aprecio por la intención que tiene la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en este modelo de transformación, de educación, de generar mejores ciudadanos, de mejorar nuestras capacidades del conocimiento integral de nuevos estadistas. Y Coronel Villamarín, la sala es suya. Bienvenidos y bienvenidos todos a esta sala. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Un especial saludo, como siempre, a todas las distinguidas personas que nos acompañan en este ejercicio diario de formación académica con visión de estadistas y con mentalidad de estrategas. Y en particular en esta semana que estamos desarrollando el seminario de la estrategia y la táctica militar aplicada a la dinámica de la vida política. Repetimos una vez más porque es necesario fijar estos conceptos, como lo decía Mao Zedong. La guerra es igual a la política, pero con sangre, con muertos. Y la política es igual a la guerra, pero sin muertos ni sangre. Es un concepto muy elemental de política y guerra porque todo lo que se haga en la política tiene que ver con estrategia y táctica, y todo lo que se haga en la guerra tiene que ver con estrategia y táctica. Pero lo asombroso es que entre más profundizamos en estos temas, nos vamos dando cuenta que si una actividad o la otra se manejan de manera sistemática y de manera sistémica y organizada, realmente tienen perfecta aplicación en ambos campos y muchas similitudes, y en particular, como lo hemos hecho aquí, muchas analogías. Ya vimos en el primer día la naturaleza de la guerra frente a la naturaleza de la política, los principios de la guerra frente a los principios de la política. Luego vimos en el siguiente día las operaciones ofensivas. En particular le dimos mucho énfasis al principio del objetivo y de la masa en las operaciones ofensivas. Y en el día de hoy vamos a ver unas generalidades de la doctrina de las operaciones defensivas aplicadas en la dinámica de la política y mirando un poco sobre el principio de la economía de fuerzas. Entonces decíamos ayer al despedir la actividad académica que la defensa es defensa, no defensiva, porque defensiva es una mentalidad, es un estado del espíritu, un estado de la mente, y la defensa es un método, es una acción, es un procedimiento, es una visión de manejo táctico o estratégico de acuerdo con una situación operacional. Y si lo miramos desde esa óptica, vamos a entender más fácil que en la política se puede estar a la defensa, más no a la defensiva, porque la defensiva es una actitud mental que indica ser reactivo, no ser proactivo, no tener visión de reacción preplaneada, sino circunstancial. En cambio, la defensa es ser proactivo, es estar preparado para contraatacar, para hacer una desarticulación, para atacar un objetivo específico o para hacer una acción dilatoria dentro de esa defensa. Entonces son dos conceptos muy diferentes, muy concretos, de que defensiva es una situación mental y defensa es un método, una acción, un procedimiento. Entonces, para entrar en materia, miremos, como hemos venido mirando, los principios de la guerra, y hoy vamos a hablar un poco de la economía de fuerzas. Hay N manuales, N documentos que contemplan este concepto de la economía de fuerzas con distintos enfoques, pero finalmente se llega a lo mismo, con distintas palabras. Hay el manual de la operatividad militar rusa, de la estadounidense, de la brasileña, de la argentina, de la
ecuatoriana y de la que diga el doctor Google, que también se encuentran muchas ideas, a veces ciertas, a veces no ciertas, pero pues estamos en la era del conocimiento y no hay que ser dogmáticos, sino mirar con una mentalidad ecléctica, selectiva, cómo se obtienen los conocimientos y sobre todo cómo se racionaliza ese mismo conocimiento en aras de mejorar. Entonces vemos aquí que vamos a hacer el ejercicio como lo hicimos ayer de economía de fuerzas, el principio que básicamente en todos los ejércitos y en todas las fuerzas militares del mundo coinciden, que es utilizar la masa en el lugar y momento oportunos. Es decir, hacer una distribución, mirar un dispositivo como lo hablábamos ayer, y ir distribuyendo las tropas o las fuerzas disponibles de la manera más adecuada en el terreno y de acuerdo con los objetivos y con la situación operacional. Entonces, partiendo de ese principio de que es utilizar la masa en el lugar y en el momento más oportunos o más adecuados, pues de una vez pasamos a mirar en la política. Y resulta que en la política el principio de la economía de fuerzas tiene total aplicación cuando dice que debemos obtener el potencial electoral en el lugar adecuado. Entonces eso significa racionalizar las campañas, racionalizar el trabajo político, racionalizar el trabajo organizativo, de tal manera que se le lleve todo o casi todo al objetivo principal y nada o casi nada al objetivo secundario. Juega de la misma manera. Entonces, esa economía de fuerzas consiste en eso. No es gastarle toda la fuerza donde no es o gastar insuficiente fuerza donde sí es. Es más o menos el ejemplo. No quiere decir economía de fuerzas que es que va a no utilizarla. Es la racionalización del empleo de la fuerza lo que más tiene que ver. Ayer veíamos que el propósito de la masa es ir con todo y causar un impacto psicológico, un efecto de ocupación del terreno, una neutralización de la capacidad de reacción del adversario, y veíamos que pues, lo ideal es tener masa y estar construyendo masa, pero que no puede ser amorfa, sino que debe ser construida con núcleos, con radios, con zonales, con regionales, hasta llegar al nivel nacional. Porque un partido político no puede estar organizado de una manera desorganizada, es decir, en montonera. Y veíamos por qué, porque una unidad o varias unidades colocan las tropas en el terreno y siempre están distribuidas de acuerdo con unos estándares, con unos niveles de mando, con una organización, con una responsabilidad por unidades, por escalones de mando, y pues así mismo hay que hacer en la política. Entonces, nos queda ya muy claro, el primer elemento básico es que todos los ejércitos del mundo, las fuerzas militares del mundo, coinciden en que esa economía de fuerzas es utilizar la masa en el momento y en el lugar oportuno y de saber hacer la distribución sobre el terreno. Y en la política es exactamente lo mismo, es obtener ese potencial electoral, construir ese potencial electoral en el momento y en el lugar más oportuno. Bueno, ahora dice otra razón u otra explicación de qué es la economía de fuerzas, y es racionalizar recursos. O sea, ¿para qué va a gastar tantas municiones si no las necesita gastar? Entonces, por eso decimos que la economía de fuerzas se asocia mucho con la defensa, es porque cuando se pasa a la defensa, no se está en la defensiva, sino se está dentro de un mecanismo, dentro de un proceso para atraer al adversario a donde uno quiere que caiga. Entonces, en la política debe ser lo mismo, es establecer las prioridades de inversión de recursos. No es dispararle a todo lo que dé, sino ir racionalizando los recursos e invirtiéndolos de acuerdo donde esa misma economía de fuerzas le diga que hay que colocarlos. Entonces vemos que hay una correlación, hay una analogía y hay una forma de interpretar mejor. Ahora dice que la economía de fuerzas, ¿qué otra posición tiene o qué otra actividad tiene? Y si lo miramos en la táctica militar, la guerra de Corea, la guerra olvidada en la que participó el Batallón Colombia, en especial la primera parte, cuando se produjo el desembarco de Inchón, que dirigió el general Douglas MacArthur, con una marea alta sobre el puerto de Inchón y sorprendió a los coreanos del norte, durante toda esa etapa se recurrió mucho a esto de la economía de fuerzas
para racionalizar las fuerzas, racionalizar los recursos, pero a la vez para desarrollar el dispositivo enemigo. Porque es muy fácil, como lo vamos a ver ahora en unos gráficos muy elementales, decir el enemigo está organizado de tal manera y se supone que esa es la forma de atacarlo. Y si hay algunos reconocimientos de fuerza aérea o de satélites, pues dicen sí, estas pueden ser las posiciones, pero lo que se va a encontrar en el terreno es completamente distinto. Entonces, ese desarrollo del dispositivo del enemigo tiene que ver mucho con la inteligencia que se haga, la información disponible que se tenga y la forma de verificarla y confrontarla con otras fuentes. Eso significa que en la medida que se tenga más completa información y más precisa, se puede desarrollar el dispositivo del enemigo, es decir, se puede saber cómo tiene colocadas sus tropas y cómo es su táctica y su estrategia. Y si nos vamos para el lado de la política, sí que es cierto que tiene razón de ser eso, porque siempre habrá la necesidad de saber cuál es la forma como la campaña del adversario está conduciendo sus procedimientos, cómo son sus métodos, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus tácticas, cuáles son sus técnicas, cuáles son las maniobras que hace, cuáles son los procedimientos que utiliza. ¿Para qué? Pues para utilizarlos en desarrollo de la política y siempre tratar de ir un paso adelante. Entonces, cuando se pasa a la defensa, esa defensa lo que está buscando es recurrir a esto de desarrollar el dispositivo del enemigo. Y es usual que en la guerra, mientras no se tenga un dispositivo claro del enemigo, se esté en la defensa, no en la defensiva, porque ya vamos a ver más adelante que estar a la defensa no significa que está allá metido detrás de una trinchera esperando a que le llegue el ataque del adversario, sino que al contrario, está utilizando su capacidad de incursión, de ataques sorpresivos, de ataques limitados, para ir a ver cómo están las cosas y traer información. Y ahora que veamos la distribución del campo de combate y la defensa, nos damos cuenta que la defensa es mucho más ofensiva que el mismo que las mismas operaciones ofensivas, sino que se malentiende y se piensa que estar a la defensa es estar en un sitio quieto y esperando a que venga el adversario, y eso no es así, es un error. Y si en la política se tiene esa mentalidad de estar quieto, pues ahí sí va a perder todo lo que pueda ganar. Entonces, la analogía cala perfectamente y nos da la información más clara. Ahora, se dice que el reconocimiento en fuerza o por la fuerza o de fuerza es una actividad únicamente de las operaciones ofensivas, y eso no es cierto. Eso es una desinformación que hay o una mala concepción de la táctica y la estrategia militar, porque resulta que el reconocimiento de fuerza o por la fuerza precisamente apunta a desarrollar el dispositivo del enemigo. Entonces, si es en la política, pues sí que es cierto que se necesita estar haciendo reconocimientos de fuerza o en fuerza sobre lo que hace el adversario político. ¿Y para qué son esos reconocimientos de fuerza? Pues para colectar información. Es hacer que el enemigo o el adversario reaccione, en el caso de la política, y muestre sus cartas, muestre qué es lo que tiene. Entonces ya con esa información se decanta y se puede mejorar la campaña, tanto en la parte electoral como en la parte del ejercicio del poder. Un dirigente político tiene que estar haciendo reconocimiento de fuerza o en fuerza o por la fuerza. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Bien, entonces miramos ahora que la economía de fuerzas sí, se caracteriza porque canaliza el ataque o la defensa del enemigo. Es sencillo. Si el enemigo está al ataque, entonces hay que, con la defensa propia, canalizarlo para que vaya con su unidad hacia donde nosotros queremos que vaya, que es la táctica que usan todas las guerrillas del mundo. ¿Y para qué se canaliza a un enemigo en un área de operaciones, en un área de combate? Para llevarlo a combatir en terreno desfavorable, es decir, en el terreno que me es favorable a mí y que le es desfavorable al adversario. Si lo miramos por el lado de la política, pues tiene una claridad y una empatía total. Es inducir al adversario a actuar de determinada manera. Uno de los ejemplos que se utiliza en ciencia política o en análisis político es el del presidente Nixon y el presidente Kennedy, cuando jugaron los dos
para la presidencia en Estados Unidos en el año 60. ¿Cuál fue el error de Nixon y cuál fue el error de el acierto de Kennedy? Resulta que Nixon era el vicepresidente del general Dwight Eisenhower y se suponía que con el gobierno que hizo Eisenhower tan fabuloso, tan maravilloso para los Estados Unidos, el señor Nixon tenía ya la carrera ganada porque venía de 8 años en que el Partido Republicano puso a Estados Unidos en el top, porque se adelantaba en ese momento ya el proceso de la carrera espacial, porque Estados Unidos estaba en plena época de los baby boomers, porque era América el sitio donde todo el mundo quería ir a vivir su sueño americano, era el país de los inmigrantes, era el país del dinero, era el país que acababa de levantar Europa, era el país que estaba presente en todos los 5 continentes dando dinero a raudales, era el país que acababa de fortalecer la ONU, la OEA en Latinoamérica, estaba promoviendo el panafricanismo en el África, era el país que controlaba la situación del petróleo. Todo eso había logrado el Partido Republicano fortalecerlo. Entonces se suponía que el señor Richard Nixon era el presidente que seguía y estaba de contrincante con un joven muy simpático que ha sido capitán de fragata de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, y era un tipo mucho más carismático, y eso sí hay que aclararlo, pero no contaban con la astucia de que en ese tiempo todavía no comenzaban a ser tan usuales las entrevistas por televisión, sino todas eran por radio, y entonces Nixon desafió a Kennedy a una entrevista por radio, pero Kennedy sabía que en la radio podía perder porque Nixon tenía más experiencia o tenía más habilidades histriónicas en la radio. Entonces lo retó a que saliera por televisión. Y claro, Kennedy era más joven, conocía de más tecnología y estaba más cerca a estos temas, y ya Nixon pues estaba en los 50 y pico, no estaba en la misma juventud de Kennedy, que estaba por los 40 y pico. Y cuando llegaron frente a las cámaras, entonces recordemos que en esa época las cámaras no eran como ahora, que los faros, los focos de luz están arriba y que el salón es muy iluminado, y cuando uno lo sientan ahí para hacer la entrevista, pues no tiene el efecto de la luz. Entonces, tenían que echarle, eso sí, la mascarilla esa que le echan a uno cuando lo llevan a las entrevistas para que la cara no le quede con sudor. Y claro, Nixon no tenía esa experiencia, no tenía esas habilidades, se puso nervioso a pesar de tener tanta experiencia como político, y comenzó a sudar. El calor que le producían las lámparas le afectó más todavía, y se enredó en las respuestas, y ahí ganó Richard Nixon, John F. Kennedy, mucha ventaja para la campaña presidencial. Entonces, eso para decir que dentro de la política, la economía de fuerzas la aplicó perfectamente el señor Kennedy cuando logró no ir a gastarse en una entrevista radial, en un debate radial donde podía perder, y arriesgó su capital de una manera inteligente en una entrevista donde él podría, por su juventud, ser mucho más, digamos, atractivo o carismático ante la opinión. Entonces, ese de canalizar el ataque o la defensa del enemigo, depende de si está el ataque o la defensa, estamos hablando del principio de la economía de fuerzas, es interesante porque si lo aplica en la política, puede llevar al adversario a que cometa esos errores o que actúe de determinada manera, y lo logró Nixon, lo logró Kennedy frente a Nixon. Y así pues, si nos ponemos a mirar cada campaña política, hay muchos eventos y sucesos en los que se han perdido o se han ganado elecciones por eso, pero pues ya habría que leerlo y analizarlo más. Pero dejamos ese ejemplo puntual porque es un caso real de lo que estaba pasando. Y por último dice que la economía de fuerzas lo que busca es incrementar la moral de las propias tropas. Y lo hablábamos ayer de que una fuerza siempre debe tener esa cultura organizacional que tiene identidad, ideología, organización y estrategia. Son los 4 pilares sobre los que se soporta una cultura organizacional. Los ejércitos generalmente lo tienen, las fuerzas militares lo tienen, las fuerzas de superficie, la fuerza aérea y la fuerza naval la tienen, porque son unidades que son formadas siempre con el orgullo de ser la mejor unidad en cada una de sus campos en cualquier parte del mundo. Entonces, se supone que cuando se va a la guerra, las unidades tienen la moral alta.
y que eso está ahí, pero esa moral se mantiene en la medida que se racionalicen las fuerzas, se utilicen adecuadamente y se eviten bajas para que no sufran daños ni afectaciones. Entonces, en la política nos trasladamos y qué es lo que busca la economía de fuerzas al mantener esa cultura organizacional, esa cultura corporativa, pues simplemente que haya una unidad de cuerpo, de espíritu, de mente, de corazones, a que el partido diga nosotros vamos por aquí o por allá. En nuestro medio es muy común, sobre todo por parte de la izquierda, de hablar de la cultura del odio, odio al capital, odio al desarrollo, odio a las empresas, odio, y todo es deme y venden esa idea. En otros escenarios, pues ya se manejan otros temas, pero igual todos sabemos que la economía no hay sino dos clases de economía, economía como tal y economía política. Y la economía como tal es la división capital o capitalista y la economía política es la división socialista. No hay más, no hay más economías. Pero cuando usted lo aplica en la economía de fuerzas, en un campo específico de la política, lo que está buscando es que este grupo político tenga una identidad que vaya mucho más allá del odio y de la visceralidad y que tenga conceptos más claros. Entonces pensamos que con esto, viendo qué es la economía de fuerzas como principio de la guerra, es muy coincidente tanto con la defensa, en parte con el ataque, pero nos deja una visión más clara de que las fuerzas se racionalizan es con propósitos específicos y siempre con el fin de ganar lo que uno quiere dentro de una campaña política. Bueno, ahora miramos por qué se pasa a la defensa y también tenemos los dos niveles. ¿Por qué se pasa a la defensa? Reitero, no defensiva, sino defensa, que es un procedimiento y defensiva es una mentalidad derrotista. En la guerra se pasa a la defensa por unas razones y en la política por otras. Reitero también, si ustedes consultan N manuales y N libros de táctica militar y de ciencia política, encontrarán de pronto muchos conceptos complementarios o diferentes a estos. Pero pues de eso se trata el conocimiento, de estar siempre buscando puntos de reflexión, puntos de enseñanza, y aquí pues tratamos de presentar algunos, pero la motivación para todos es profundizar en estos temas para tener más amplia la visión del estadista y el estratega. Entonces, la primera razón o la primera explicación de por qué se pasa a la defensa, repito, defensa, no defensiva, defensa, es para reducir a límites razonables un ataque del adversario o del enemigo. Pues si la presión y el ataque, la masa que utiliza el adversario es tan fuerte que puede destruir la fuerza propia, lo más correcto y lo más sensato es no darle gusto. Y para no darle gusto, entonces se pasa a una defensa en la cual se pueda organizar el terreno y distribuir las tropas para golpearlo en forma efectiva. Esas visiones suicidas de que se combate hasta el último minuto sin ceder no siempre tienen aplicación, porque ayer lo hablábamos y lo repetimos una vez, lo dijo Sun Tzu muchas veces, un buen general sabe que hay batallas que no debe dar, caminos que no debe transitar y órdenes que no debe cumplir. Eso se aplica perfectamente para la defensa. Es reducir a límites razonables un ataque enemigo. Es no darle la posibilidad de que busque el combate frontal, y ahí volvemos al caso de las guerrillas, que no es guerra regular como la que estamos viendo, pero tiene una explicación muy clara y un ejemplo muy concreto. Las guerrillas nunca o casi nunca presentan combate decisivo porque saben que están en situación desventajosa. Entonces no es que sean cobardes, como dicen muchos, los guerrilleros son cobardes, no, lo que pasa es que esa es su táctica, es su procedimiento. Ellos no van a hacer un enfrentamiento frontal porque pierden. Entonces ellos lo que buscan es reducir el ataque de las fuerzas regulares a un ataque razonable en el que ellos puedan colocar la emboscada, la trampa, el ardid, la maniobra, el engaño y llevarlo a combatir a un terreno favorable. En la táctica regular aplique el mismo principio, aunque dentro de otro procedimiento, pero es el mismo principio. Es reducir un ataque del adversario a la mínima cantidad de pérdidas. Y en la política, pues como no estamos hablando que en la política va a haber mortandad de seres humanos, pero sí va a haber aumento o baja de votos, entonces lo que hay que buscar cuando se pasa a la defensa es reducir ese ímpetu del adversario político
que quiere buscar más electores, porque al fin y al cabo la puja, la pugna, el enfrentamiento, la pugnacidad que hay en la política es por la cantidad de electores para ganar en las urnas. Entonces la estrategia es cómo se le reduce ese ímpetu al enemigo, se le vende la idea de que no puede, que este no fue su momento, y se difunde de tal manera que se coopte o se capte todo ese potencial electoral. O sea, que si se vamos a hablar de táctica y estrategia en la defensa aplicada a la guerra o a la política, la analogía es perfectamente similar. Lo mismo, ¿para qué más se pasa la defensa? Pues para equilibrar el poder de combate desfavorable. Eso tiene que ver con lo anterior. Si se está en una situación desfavorable, ¿por qué tiene que entrar en tragedia a aceptar que lo derroten y lo desaparezcan cuando puede pasar a un sector donde se ubica mejor, donde puede maniobrar mejor, donde puede pensar más tranquilamente y puede tomar decisiones con mucha más claridad porque está mirando mejor el terreno, porque puede contar con apoyo de otras fuerzas, de artillería, de la Fuerza Aérea, de la artillería naval, etcétera? Entonces, si tiene la posibilidad de ocupar un territorio distinto para pasar a ganar lo que se estaba perdiendo en el combate frontal, pues tiene que hacerlo. Entonces, si lo miramos en la política, pues es lo mismo, es buscar equilibrar las condiciones en un ambiente desfavorable, porque no se puede lanzar de cabeza a gastar recursos y a no aplicar el principio de la economía de fuerzas cuando eh, estén en las condiciones desfavorables y va a permanecer ahí sosteniendo un combate que lo está desgastando y le está haciendo perder sus potencialidades. Bueno, lo otro ya lo hemos dicho y lo repetimos, se pasa a la defensa es para inducir al atacante a combatir en mi terreno, es donde yo pongo las condiciones. Es más o menos como cuando hacen en fútbol, lo que vemos en los partidos, que un equipo mete un gol o mete dos y ya sabe que para asegurar el resultado final se repliega un poco atrás, le hace como una herradura, los tiene ahí sufriendo y los tiene peleando todo el tiempo en el campo propio, expuestos a un contragolpe, para que les coloquen el tercer gol de sorpresa. Entonces, eso es lo mismo en la guerra y desde luego en la política. Entonces, si el enemigo, como en la cancha de tenis, se deja que el otro le ponga el ritmo y le coloque la bola a la derecha, a la izquierda, esta es dejándose que le impongan la iniciativa en la guerra y en la política con mayor razón. Quien entra en los debates, en las campañas políticas, tiene que ser muy hábil para saber qué es lo que quiere el adversario. No es lo que quiera, no es lo que quiere el electorado que conteste, porque ese es un error grave que se comete en política, cuando llega un tipo experimentado y le suelta unas pullas ofensivas al candidato X o Y, y el candidato inmediatamente entra en esa pelea y se enfrasca ahí perdió el año. Y si vamos a poner un ejemplo concreto, lo tenemos aquí en Colombia al día. Los comunistas de izquierda ya le cogieron el tiro a provocar a la derecha con lo mismo. Y entonces no es sino decir, no es sino que salgan y digan en público que Uribe es paramilitar y reacciona todo el mundo, que es que Petro, que las bolsas, que no sé qué, y entonces tienen al adversario ocupado contrarrestando al señor Petro y ellos siguen trabajando porque ya tienen su mecánica, tienen su estrategia, sus pasos, lo van siguiendo y están avanzando, y los de este lado están dedicados con toda la visceralidad a atacar eso y no se dan cuenta que les están llevando, los están canalizando para llevarlos a combatir a terreno propio. Eso es así de elemental y ocurre en muchos aspectos electorales. Y si queremos un ejemplo más claro todavía de eso, vemos lo que pasó en Estados Unidos hace poco. El señor Trump y todos sus asesores se dedicaron a decir que Soros es comunista, que Soros gobierna el mundo, que Soros gobierna en la China, que ya tenía Joe Biden convencido que al otro día Estados Unidos iba a acabar con la propiedad privada, que tal, que lo otro. Y entonces, muy inteligente, la campaña de Biden le fue abriendo ese espacio, lo fue dejando meter ahí, le fue abriendo como una bolsa, fueron cayendo en esa bolsa y ahí perdieron las elecciones porque le aplicó la economía de fuerzas. Se dedicó a trabajarle muy duro en los estados donde había más posibilidad de ganar los demócratas, que no habían ganado, o que si ganaban ahí por los votos del colegio electoral,
ganaban, y entonces el señor Trump ganó en la mayoría de estados, pero perdió en los estados donde no debía perder. Entonces, eso es economía de fuerzas, es estrategia, y nos deja dos ejemplos demasiado claros y precisos de por qué ocurre así. Ahora, si lo miramos un poco más atrás, ¿a quién más le aplicaron eso? Al señor Álvaro Gómez Hurtado. Sin duda, era el colombiano más preparado que había en su momento para gobernar el país, pero le utilizaron los antecedentes que le achacaban al papá de la época de la violencia, y el Partido Conservador siempre cayó en esa trampa de ponerse a responder esos ataques y no avanzó. Y en la historia de la humanidad hay un ejemplo más claro todavía, el del escritor John Milton, el ciego. Era un intelectual sobrado y tenía la capacidad para tumbar a un rey. Y los de la corona se reunieron, allá dieron, este tipo nos va a tumbar con todos sus escritos, entonces busquémosle una forma de tenerlo ocupado. Y lo provocaron diciéndole mil cosas, y entonces el tipo dejó de producir por estar contestando libelos y mensajes. Entonces la política está cargada todo el tiempo de esos ejemplos. Si ustedes estudian la biografía de Napoleón Bonaparte, se dan cuenta todo lo que hacía el señor Fouché. Si estudian la biografía de Iván el II, de Iván del último zar de Rusia, Nicolás II, no Iván, sino Nicolás II, se dan cuenta que cometió el error también de dejarse manejar por el señor Rasputín, y se dedicó a contestar todo lo que le decían los adversarios hasta que los comunistas lo tumbaron. Entonces, ejemplos muchísimos de este aspecto de dejarse llevar a combatir en el campo que el adversario quiere. Bueno, y desde luego dice Sun Tzu y dicen los grandes estrategas de la guerra que el arte de la guerra es el engaño. Entonces hay que engañar al adversario acerca de la real intención. O sea, para eso se pasa la defensa. No es la defensiva, repito. No es esa mentalidad de que yo me encierro aquí a esperar a que, sino es yo estoy en la defensa porque tengo un espacio más amplio, un campo de visión más amplio, y puedo racionalizar mis fuerzas y puedo llevar al enemigo a que caiga en el campo de mi real intención. Y en la política es simplemente utilizar una serie de estrategias y estratagemas para que el adversario cometa errores. O sea, más claro, no se puede hacer la analogía. Entonces nos queda claro que la defensa ni es defensiva ni es un estado mental, sino que es un procedimiento, es una conducta, es una metodología, y que lo que busca siempre es sacar ventajas y evitar, conservar la fuerza, preservar la fuerza, evitar pérdidas. Y en la política es eso también, es preservar la fuerza, conservar la fuerza, es hacer que el adversario haga lo que yo quiero y no que yo haga lo que el adversario quiere. Entonces ahora miramos aquí un gráfico que nos dice cómo se estructura una defensa en un terreno en términos militares. En cada país y en cada le tienen nombres distintos. Por ejemplo, nosotros en Colombia lo llamamos aquí los puestos avanzados generales. Aquí lo llamamos la línea de acción general. Eso ni quita ni pone. Es cuestión de nombres. Pero vemos que es una línea adelantada del terreno. ¿En qué consiste? En que el grueso de la defensa está en este sector, en la zona de resistencia. Pero vemos que no es que la defensa comienza ahí mismo, sino que hay unas líneas, unas unidades adelante, que son las que son encargadas de dar la alerta temprana, que son las avanzadas, como llama la guerrilla, esperando qué hace el adversario para hacerle un combate ligero y replegarse hacia estas posiciones de atrás. Pero esto los retarda, los engaña, los desmotiva, les causa baja, los dilata, y esa línea tiene esa misión. Y entre esa línea y lo que nosotros llamamos el BODAC, aquí la llaman la línea anterior a la zona de resistencia, nosotros llamamos el BODAC, que es borde delantero del área de combate. Esa línea que está aquí, que ustedes la ven, tiene un espacio al frente que es lo que se llama la zona de seguridad en este gráfico. Y nosotros lo llamamos, en términos militares, la zona de obstáculos en Colombia. Entonces, en esta zona de obstáculos, ¿qué se hace? Que si la artillería está por aquí atrás,
Entonces tiene unos, está en este sector atrás, aquí en la parte baja de la pantalla. Entonces la artillería tiene unos campos, unos objetivos para batir en este sector que están atados con lo que se llama un plan de fuegos. Y ese plan de fuegos pues coordina lo que tenga la infantería aquí, lo que tenga la caballería, etcétera, etcétera, de fuegos y las ametralladoras. Además, sobre el terreno se colocan los obstáculos para que el enemigo no pase o para lo más importante, esto es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, canalizarlo, o sea, obligarlo a que se mueva por el sector que nosotros queremos para llevarlo al matadero, así de fácil. Entonces quiere decir que esta zona de seguridad, esta línea avanzada general y esta línea eh, avanzada de combate que encontramos aquí, o BODAC, simplemente esa línea lo que tiene es una misión precisa, que es desgastarlo, debilitarlo, destruirle unidades específicas y llevarlo ya por el lado que nosotros queremos a el combate principal. Entonces vemos de esta manera que la defensa no es simplemente una actitud defensiva, sino que es un procedimiento, es una metodología, es una técnica, es una forma de actuar. Y en todo el camino, en esta zona de seguridad o de obstáculos, va a encontrar N.000 problemas para que llegue completamente desgastado y sin el ímpetu que inició el ataque, llegue a la línea de adelantada de combate y a la línea anterior a la zona de resistencia. Entonces, esa zona de resistencia o esa zona de combate, pues es donde se va a encontrar el grueso del combate duro. Y si ya viene desgastado de aquí, pues aquí simplemente se remata. Ahora, si ese enemigo todavía está fuerte y tiene unos sectores específicos, pues desde aquí se le organizan contraataques, ataques de desarticulación o ataques a objetivos limitados para terminar de matarlo. Es decir, es someterlo a la voluntad de lo que se quiere. Entonces dense cuenta que la defensiva, o la defensa, perdón, es mucho más intensa que el mismo ataque y es una metodología muy valiosa en la táctica. Detrás de la zona de resistencia está la zona de retaguardia o de reserva. Pero todo esto tiene además el apoyo permanente de la Fuerza Aérea echándose sus pasaditas, tanto para bombardear como para enviar propaganda en volantes y en folletos y todo lo que se necesita para desmotivar al adversario, pero también para abastecer a las tropas que están en primera línea, para reforzar sitios de combate. Es decir, la Fuerza Aérea pues tiene toda su táctica y su procedimiento, pero todo eso es coordinado. Entonces aquí viene la primera enseñanza de tanto de la defensa para el ataque en la política y en la guerra, es que no hay una sola persona, como desafortunadamente se interpreta en Colombia y se pide es que venga un Mesías y nos saque de este problema porque nos va a morder el coco. No, aquí la táctica nos lo enseña, es todo un conjunto. Mire, es que para las unidades que están en esta línea avanzada general tienen que hacer un montón de actividades. Las que están aquí en la zona de obstáculos con los ingenieros militares haciendo 1000 marañas para obstaculizar al enemigo tienen otras actividades. Los que están aquí en la línea de combate, en el BODAC, esperándolos, tienen otras. Los que están detrás con la artillería, la Fuerza Aérea apoyando, etcétera, etcétera. Tienen todas misiones y eso es un conjunto, es una estrategia, es una actividad coordinada. Entonces, si lo copiamos desde esa óptica, hay que aprender que la política tiene que ser coordinada y que no es de una sola persona y que voten por mí, que yo ya abro el camino y yo llego allá. Eso son mentiras. Hay que armar un paquete, un conjunto. Entonces, creemos que este gráfico nos da todavía más claridad de que en la política hay que aplicar todos los principios de la defensa y saber utilizar cómo se envían estas líneas avanzadas generales a establecer el trabajo en las áreas de difusión política, cómo se establece esta zona de seguridad para ir blindando, porque el adversario también le jala lo mismo, ¿no? Que también está vivo y él también quiere meterse a esta zona a reclutar a los que son especialistas en la difusión pública, a los líderes comunales, a los líderes sociales. Él está pensando en lo mismo. Entonces, ¿cómo se le colocan estas líneas avanzadas para evitar que entre a esta zona de obstáculos, o que cuando entre a esta zona de obstáculos ya entre estimulado, y que cuando pase a la zona de resistencia pues ya definitivamente perdió el combate? O sea, esto es un trabajo conjunto
de educación política permanente en esta zona, que es lo que desafortunadamente nuestra reserva no ha querido entender, y piensan que ya somos candidatos y presidentes de Marte, Júpiter y Venus sin haber construido todo este enfoque, si lo vamos a mirar como una actividad defensiva, y si, defensa, perdón. Y si lo vamos a ver como el ataque, ya lo estudiábamos ayer, que el ataque demanda todavía más empoderamiento y más capacidad de acción. O sea que por donde lo miremos, hay que prepararse primero, hay que alistarse, hay que tener la logística, hay que tener todo esto coordinado, hay que saber quién es el que brinda los fuegos de apoyo, quiénes son los de la policía militar que recolectan a los detenidos, quiénes son los que traen la información de inteligencia para evaluarla, quiénes elaboran la publicidad para motivar al enemigo y cómo la distribuyen, cómo se garantiza que llegue, cómo se complementa, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que es una similitud total, pero hay que hacerla y no dejarla en el tintero. Ahora miremos aquí este otro gráfico de de cuál es la razón fundamental de una defensa. Ya decimos, la defensa es conducta, es comportamiento, es método, es acción, no es mentalidad defensiva. Entonces aquí tenemos el borde delantero del área de combate nuestro y todo el ataque enemigo en rojo venía con mucha fuerza, pero ¿qué logramos con esto? Que el borde delantero se volvió impenetrable. Pero no es porque este borde delantero esté per se impenetrable, es porque todo lo que encontró aquí en el camino, este enemigo, este que venía de rojo, se encontró con tanta cosa que cuando llegó aquí se chocó con la última muralla y mejor prefirió retroceder para asumir posiciones de bloqueo y se quedó atrás. Esa es básicamente la mentalidad con la cual se estructura una defensa en el área de combate en guerra regular. Pero si vamos a lo que nos interesa, que es la política, pues con mayor razón, es fortalecer todo esto de tal manera ideológica, organizativa, de identidad y de estrategia, que cuando el adversario llegue aquí, todo esto se ha venido trabajando permanentemente y tiene que devolverse porque no encuentra la forma de pasar. O si pasa, pues se va a alejar mucho de sus bases de apoyo y va a quedar bloqueado. Entonces, es cuestión de mirar el desarrollo de la guerra y la política con la misma claridad. Ahora, miremos los propósitos, qué es lo que se propone toda esa defensa. Entonces hay un viejo axioma, un aforismo que dice que la mejor defensa es el ataque y ya creemos hoy, nos ha quedado claro a todos en esta aula, es que la defensa es, como es un procedimiento y no es una actitud mental, es un ataque, es una forma de ataque la defensa, no es una forma de defenderse. Y la mejor forma de defenderse es el ataque. Entonces, el primer propósito que tiene la defensa es resistir, rechazar y destruir. Ya lo veíamos ayer que no es la destrucción total del adversario porque es imposible, sino es destruirle sus unidades esenciales hasta quitarle la capacidad o la voluntad de lucha. Entonces, resistir, y no es resistir en forma heroica, como se han cometido errores militares en todo el mundo, en todas las guerras, se han cometido errores de eso, por resistir con heroísmo sin visualizar la resistencia escalonada. Rechazar es simplemente pues rechazar el ataque, pero detrás de un rechazo tiene que venir el ataque y la persecución. No es simplemente que lo rechazó y lo dejó ir, sino es cuando lo rechaza, buscar también destruirle la mayor capacidad de poder de combate. Pero si lo miramos en la parte política, que es lo que nos interesa, es que hay que resistir porque hay que tener una persistencia, hay que tener el convencimiento, hay que formar estructuralmente el partido con muchos fundamentos. ¿Para qué? Pues para poder rechazar todo lo que venga del otro lado, porque el otro lado también viene preparado. No es que son seres humanos y tienen los mismos intereses y si tienen experiencia con mayor razón y tienen el mismo deseo de llegar a gobernar. Entonces hay que rechazarles, pero en una forma estratégica para bloquearle la intención. Y lo mismo hay que destruir, no ir a destruirle la sede, sino destruirle sus argumentos, su estrategia. En la guerra se destruyen unidades, en la política se destruyen argumentos y proyectos y programas. Bueno, en la guerra dice, se economiza fuerzas y recursos para emplearlo en otro lugar. En la política lo mismo. Si la batalla no es la principal, entonces aplique la enseñanza de Sun Tzu. Es economice las fuerzas para utilizarlas en un lugar
que le brinde otras posibilidades. Entonces, aquí en Colombia, el caso del presidente Álvaro Uribe es el ejemplo más claro de utilizar, economizar las fuerzas para utilizarlas en el lugar donde es. Entonces, él es el que dirige el Centro Democrático y a cada rato vemos en las noticias que el Centro Democrático sí está con esta ley o con la otra. Es que el doctor Uribe no lo hace simplemente porque esté en contra de la ley, es porque el tipo, su olfato, su visión estratégica le dice, esto no va a funcionar, no nos desgastemos aquí. Entonces, esto no lo apoyamos porque no va a funcionar. Y él ya sabe que no va a funcionar, tiene la intuición. Entonces dice, más bien dediquémosle el apoyo del Centro Democrático a X o Y. Él es la persona que más habilidad tiene en Colombia en ese campo y habría que mirar sus actuaciones para entender mejor esto de cómo se economizan fuerzas. Y les pongo un ejemplo concreto. Hay personas que brincan y se sacan los cueros al sol que el presidente Uribe no ha querido apoyar el voto militar en servicio activo. Resulta que él sabe que eso no va a pasar en el Congreso. O sea, es tiempo perdido ponerse a apoyar eso porque la masa del Congreso va a decir que no por las razones X o Y que tanto hemos debatido y escuchado. Entonces, no va a desgastar su partido en eso, simplemente no nos desgastemos en esto, trabajemos a tal y a cual proyecto. Esa es el arte de economizar fuerzas y recursos para emplearlos en otros aspectos. Bueno, reducir la capacidad de combate del enemigo, ya lo hemos hablado, lo hemos dicho aquí N veces, cada acción militar que se haga siempre tiene que ser quitarle esa capacidad militar para quitarle también la voluntad de lucha. Porque un enemigo, en la medida que se va sintiendo débil en recursos, pues tiene la tendencia a que haya deserciones, a que pierdan la fe en la causa y que el otro adversario lo supere. Pero aquí tiene que sumarle a eso es explotar siempre el éxito, que no nos pase lo del referendo, que se ganó y no hubo la explotación del éxito, sino que se entró a combatir en el campo del adversario y ahí se perdió la batalla. Entonces, esa es otra enseñanza política que nos debe poner a reflexionar. Se ganó la batalla, se ganó en las urnas y se cometió el error de que no se emplearon los recursos en el lugar adecuado, ni mucho menos que se explotó el éxito como lo veíamos anoche en la ofensiva. Y desde luego, toda defensa o toda posición defensiva, como vemos aquí estos soldados ocupando una trinchera, no es simplemente para esperar que el enemigo vino, lo rechazó y que se vaya y que vuelva y nos ataque al otro día, sino es buscando las condiciones, como dicen los bandidos de las FARC, buscando las condiciones para pasar de esta defensiva a la ofensiva y destruirle sus planes y derrotarlo. En la política, desde luego, si se pasa a una defensiva estratégica, como decía Mao Zedong, es para ir analizando, evaluando, desarrollando ese dispositivo adversario y buscar el momento en que se actúa. Bueno, ahora miremos cuáles son los tipos de defensa, y esto sí que es interesante y bonito, interesante, enriquecedor, da visión de estratega sobre el mapa y le abre la mentalidad a los estadistas. Es que hay una defensa activa que es de un nivel muy estratégico y el país que más la aplica en el mundo se llama Israel y desde luego Estados Unidos. Y es anticiparse al ataque del adversario. Esa defensa consiste en que si la información disponible me dice que en Beirut hay una sede del grupo Hamas y que están preparando una ofensiva por el norte de Israel, entonces se levantan 10 aviones de la Fuerza Aérea israelí en una noche de cuchillos largos y van y vuelven flecos toda esa instalación y se devuelven. Eso es defensa activa, es ir y golpear al adversario antes de que comience. Lo vimos aquí, analizamos en el desarrollo geopolítico de Israel cuando estudiamos la guerra de los 6 días, cómo fueron y destruyeron toda la fuerza aérea, o toda no, gran parte de la fuerza aérea egipcia en tierra, y luego los jordanos, y luego los sirios, y los llevaron en esa defensa activa, es a que todos esos países que estaban preparando una invasión simultánea terminaran haciendo la guerra como quería Israel y no como lo habían planeado ellos. Es decir, los canalizaron, les hicieron un golpe significativo, de tal manera que ellos fueron los que tuvieron que actuar de la manera que quería Israel y no como querían ellos contra Israel. Esa es la defensa activa y es de un nivel estratégico muy alto. Es más o menos lo que hizo el gobierno del presidente Álvaro Uribe
cuando las FARC le daban vueltas y escondían a los guerrilleros al otro lado de la frontera, claro que ahora también lo hacen, y fue de una vez y le dieron el golpe a Raúl Reyes en el Ecuador. Eso es defensa activa. Si desde la casa del vecino me están atacando, pero las leyes dicen que no se puede, yo voy y lo hago y lo saco de allá, de la madriguera. Eso se llama defensa activa y es un concepto pues que se maneja en un alto nivel estratégico y que no siempre se utiliza. El que más lo utiliza es Israel y en segunda medida el que más lo utiliza es Estados Unidos, en especial contra el yihadismo. Bueno, ahora ya pasando al campo del terreno otra vez, entonces vemos la defensa de área, que básicamente es defender un área porque ese sitio es definitivamente el que no se le puede ceder al adversario nunca. Entonces área se defiende, es una defensa muy costosa por lo general, es demasiado costosa, y en la Primera Guerra Mundial la vemos, se llamaba la Guerra de las Trincheras y fue una defensa de área para los dos, porque se vencían algunas trincheras, se rompía el borde delantero del área de combate, se hacía una penetración máxima admitida hasta donde podían llegar los atacantes, pero de ahí necesariamente tenían que devolverse. Entonces esa es la defensa de área, mantener un terreno a toda costa. Lo que pasa es que es demasiado costosa. Pero hay una más bonita, que es la defensa móvil, que es esa en que hay posiciones principales, alternas y suplementarias. Entonces se brinda el combate en las principales cuando se considera que se le ha causado suficiente daño al enemigo, entonces se pasa a la posición alterna, lo espera ahí, vuelve y le da más duro, y por último lo lleva a la suplementaria para llevarlo a la derrota total. No es el concepto que muchos piensan, es que como ya lo sacó de la primera línea, entonces necesariamente tuvo que irse para la segunda, porque eso ya es una batalla que está casi perdida. Eso son cosas distintas, sino que en la defensa móvil se concibe así, escalonadamente se lleven esas tres medidas hasta que se le logra dar el golpe de gracia. Pero hay una de fuerza orientada que es como una combinación de móvil y de área que consiste en distribuir el terreno de tal manera que unas partes hacen como defensa de área y otras hacen móvil y se va llevando al adversario siempre con el mismo principio, canalizándolo. Entonces, claro, cada defensa de estas es toda una doctrina, toda una temática larga que habría que explicar con sus principios, sus fundamentos, sus procedimientos, y pues ese no es el propósito aquí, sino es tener esa idea. Entonces, si lo miramos, estos conceptos dentro de la parte activa, dentro de la parte de la política, miren ustedes, si no juega la defensa activa en la política como tal, un rol importante cuando el dirigente político tiene que ir a tomar las medidas, que anticiparse a los hechos y tomar medidas, en especial cuando está gobernando. Esta no es tanto en la campaña política, sino ya cuando está en el gobierno, anticiparse a muchos hechos. Entonces, una defensa activa es eso. Los hechos están que estallan, la información se lo está diciendo, anticípese y salga y actúe antes de que sea tarde. La defensa de área es muy costosa, es la que le pasa a los gobiernos cuando entran en crisis, se desgastan demasiado y por lo general salen perdiendo. Ejemplo concreto, reciente, el Perú. La clase política ha estado en defensa de área y ahí lo hemos visto, también lo vimos en esta sala, ya lo analizamos aquí, cuántos presidentes han pasado por estar en esa defensa de área y no han podido hacer ninguna maniobra porque el desprestigio es tal que simplemente cumpliendo lo que dice la Constitución, que se va este y llegue el otro, y ahí pasa. Ahora miremos una defensa de área más concreta y más específica que nos deja pensando lo que pasó en Bolivia. En Bolivia mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se dedicaron a defender el área y no salieron más allá a ver lo que venía, y entonces la izquierda se la ganó, les ganó las elecciones y por no tener ese criterio de unidad, de integración, perdieron y fue una defensa de área en política. En las defensas móviles, entonces vemos aquí un ejemplo concreto que es el del señor Maduro. Él ha hecho una defensa móvil perfecta para su sistema y le ha dado la vuelta a la oposición, la ha dividido, la ha desarticulado, la ha afectado. Y no solo él, el tipo en Nicaragua ha hecho lo mismo. Claro, utilizan un poco de trampas y de cosas violentas, pero en el fondo han hecho su defensa móvil muy bien. Miremos otra defensa móvil interesante, la de Estados Unidos. El señor Barack Obama esperó, mejoró la información, la trabajó muy bien y esperó el momento
en que venía ya el periodo casi de reelección y fue y dio de baja a Osama Bin Laden en Pakistán. O sea, llevó al adversario y a la opinión pública y al electorado hacia donde él quería que fueran a combatir, que fue en las urnas. Y un presidente que acababa de matar a Osama Bin Laden, que había vengado el honor de Estados Unidos, pues había que reelegir. Entonces, eso lo han hecho muchos. El presidente Franklin Delano Roosevelt lo hizo 4 veces, era un mago. Siempre hemos recordado aquí, recomendado aquí que lo estudiemos, que lo estudien, quien quiera hacer política, para analizar estas cosas. Y si queremos aprender de otro más audaz, miremos la biografía de Winston Churchill. Churchill asumió una posición muy férrea frente a Chamberlain y frente a la posición de Inglaterra ante Alemania nazi, y manejó la opinión pública, manejó a los adversarios, y desde el Parlamento fue haciendo su defensa móvil, los fue llevando por donde él quería y los puso a combatir donde él quería. Entonces, dense cuenta que los principios son los mismos. Lo que pasa es que hay que saberlos aplicar y conocerlos. Y la defensa de fuerza orientada, pues eso la hacen los grandes estrategas, los grandes políticos que se mantienen en el poder. Y por ejemplo, en la República Dominicana, el señor Balaguer, o Balaguer, como le dicen allá, fue un artista para manejar la fuerza orientada en el manejo de su país. Entonces, la historia de la humanidad está llena de ejemplos. Lo que hay que saber es conocer la doctrina, saber cómo se aplica y aprender de toda esa para cuando se haga política hacer estas cosas, pero tener claridad. Bueno, ahora dice cuáles son las maniobras que se hacen en la defensa. Entonces vemos, la primera maniobra es el contraataque, y esa ya nos queda clara que el contraataque es para pasar de la defensa al ataque. Claro, hay contraataques más pequeños que tienen otras visiones, pero la visión esencial de un contraataque es, cuando se lance el contraataque es porque lo esperé tanto tiempo, lo llevé, lo desgasté, lo enganché aquí, es que cuando le lanzo el ataque, el contraataque es porque paso definitivamente al ataque y lo voy a terminar de rematar. Entonces, en la política, sobre todo en el ejercicio ya del cargo, eso lo hacen los grandes estadistas. Lo demostró Perón con su regreso después de que estuvo en Europa. Fue un contraataque mortal como llegó a la Argentina y lo manejó, y fue tan mortal que él murió de edad. Entonces, es una forma de entender cómo se pasa de la defensa al ataque, ese contraataque. Aunque hay contraataques limitados, pero generalmente eso se llama un ataque a un objetivo limitado o un ataque de desarticulación, que consiste, como lo mirábamos aquí en este mapa, en que aquí está toda la disposición esperando al adversario, y entonces miramos que el BODA es la línea donde se está más fuerte esperándolo, y entonces se determina, por ejemplo, que aquí esta unidad es muy fuerte el enemigo, o al contrario, es muy débil. Entonces se le lanza un ataque desde aquí de la defensa, se destruye y puede ser limitado porque ese es el objetivo, o simplemente para desarticular el dispositivo que trae el adversario. Esa es la explicación. Entonces nos queda bien claro que el contraataque es pasar de una vez con todas las de la ley, aunque hay 2 formas de contraataque más pequeños, que son ataque de desarticulación y ataque a objetivo limitado. Hay otros manuales, otras cartillas de táctica militar que los consideran completamente aparte. Pero para el ejemplo, nosotros queremos que la parte política lo entendamos, es que cuando se pasa el contraataque es porque se preparó toda la campaña, una logística suficiente, hubo toda la previsión para ir a contrarrestar lo que hace el adversario. Y que esta desarticulación lo que tiene es focos precisos en los cuales se afecta lo del enemigo, igual que cuando se ataca un objetivo limitado, es generalmente para posicionar un evento, una idea. Y esto de la acción retardante consiste en utilizar la fuerza orientada, es decir, llevarlo poco a poco hasta el matadero, irlo desgastando hasta que llegue completamente débil o desmoralizado o desorganizado, que en esencia ese es el principio de toda la defensa. Entonces, creo que ya hemos hablado mucho, ustedes tienen la palabra, tienen muchos conceptos. Suponemos que esto llamó la atención bastante, todas estas analogías. Entonces, mi coronel Carrascal, le doy el paso para que usted maneje la sala. Mi coronel, muchísimas gracias. Y a todos los asistentes por estar, por supuesto, con la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación.
en este seminario tan interesante donde hacemos esta analogía entre la estrategia, la táctica militar y el escenario político. Mi coronel, muchísimas gracias. Felicitaciones por su preparación y por su exposición. Y pues bueno, ya sabemos todos en sala las herramientas que tenemos al interior de la herramienta Zoom. Pueden levantar la mano, en lo posible activar su video para hacer algún comentario y hacer los comentarios activando el micrófono. Entonces, le recordamos que también estamos vía Zoom, vía YouTube, en transmisión directa en este momento, y queda también para consulta posterior esta información de esta conferencia y todas las que se han venido dando recientemente. Y les recomendamos también visitar la página www.fundel.com. Dejen sus observaciones también y verifiquen muchos documentos de su interés para este desarrollo y el propósito superior de nuestra fundación.